Muy bien, pues después de elevar nuestros corazones, alabando al Señor, dejando que ese gozo del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, ahora vamos a escuchar la santa palabra de Dios para que también nos llene de gozo la palabra de Dios. Y escuchamos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrenos, Señor, el entendimiento para comprender tu palabra, nuestros corazones para grabarla, atesorarla y vivirla con alegría y gozo. Amén. En este 18 de octubre, las lecturas, vamos a comenzar con la primera lectura del Antiguo Testamento, que es del profeta Isaías, capítulo 45, el versículo 1, y después brinca del versículo 4 al 6. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano, para someter ante él a las naciones, y desbaratar la potencia de los reyes, y para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob mi siervo, y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar esta palabra de Dios del Antiguo Testamento, podemos decir, el Señor habló a Ciro. ¿Quién era este Ciro? Este Ciro era un rey que conquistó el Medio Oriente en su tiempo, conquistó hasta el reino de los Babilonia y libertó al pueblo hebreo, al pueblo judío, porque fue impresionado por las escrituras hebreas, las escrituras del Antiguo Testamento de los judíos, al ver que dice Dios en la palabra de los hebreos del profeta Isaías, así habló el Señor a Ciro su ungido, y él se quedó admirado. ¿Cómo? Esto fue escrito 162 años antes de que llegara Ciro, antes de que naciera, antes de que conquistara todo ese lugar del Medio Oriente. Y en las escrituras judías, hebreas, ahí estaba. Por ejemplo, en Segunda de Crónicos, capítulo 36, versículo 22 al 23. Dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Queda impresionado este rey Ciro que viene conquistando todo ese Medio Oriente. Tan impresionado que todo lo que se había llevado el rey de Babilonia del templo de Jerusalén, antes de destruirlo, todos los utensilios sagrados, se los regresó para que fueran y construyeran el templo. Y no solo eso, él también les ayudó financieramente con reconstruir el templo de los judíos. Eso fue muy impresionante. Él, con estas escrituras hebreas que ya decían que él, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor Yahvé, el Dios todopoderoso, el Creador, lo había elegido
Y así sucede, aún en nuestro tiempo. El Señor elige personas que a veces pensamos, pues sí, ni siquiera profesan en conocer a Dios, pero están haciendo el plan de Dios. Como escribió San Pablo VI en su encíclica de la evangelización en el mundo moderno, que dice, el plan de Dios se va a llevar a cabo con tu ayuda o sin tu ayuda. Pero cuando llegues ante el Señor, ¿qué cara le vas a poner si tú no hiciste tu parte por edificar el reino de paz, de amor, de justicia, de sanación, el reino de Dios? Y así vemos como este rey pagano, de dioses paganos, hizo la voluntad de Dios, aún sin saberlo, que Dios lo tomó de la mano, le dice, y para que tuviera éxito, le abrió las puertas que necesitaba abrir, y él conquistó todo eso con el fin de liberar el pueblo de Dios, a los judíos. Y así fue. Y entonces dice, te hago poderoso aunque tú no me conocías. A veces el Señor actúa en personas que ni reconocemos que es Dios el que nos está ayudando. Nosotros mismos conocemos a Dios y a veces sucede algo, ay, qué bueno, qué buena suerte tuve yo. No, qué bendición de Dios para que me haya sucedido esto. Y así es que, como dice, no hay otro Dios fuera de mí. Y entonces, Él mismo libera al pueblo judío, le da los utensilios sagrados del templo y les da para que vuelvan a reconstruir el templo destruido por el rey de Babilonia. Y fíjense, el nombre Ciro, que esto sucedió en el año 539, 540, antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, antes de que naciera Jesús. Y se conquistó todo esto. Ciro, ese nombre en hebreo quiere decir pastor. Dios lo eligió pastor para liberar a su pueblo. Y vamos a continuar con la palabra de Dios, compartiendo las maravillas que el Señor hace, lo que Él nos quiere decir, porque es la palabra, la carta de amor de nuestro Dios a todos nosotros, su pueblo. Y vamos a seguir escuchando, ahora vamos a escuchar de la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 1, San Pablo está saludando a este pueblo de Tesalónica, al pueblo de tesalonicenses. Preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz de la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar esta carta de San Pablo da
según la costumbre de aquel tiempo, el saludo de parte de él, de Silvano, que dicen es el mismo Silas, que acompañó a Pablo por 2 años en sus viajes misioneros, y a Timoteo, quien Pablo impuso las manos, lo consagró como obispo. Y entonces desean siempre la gracia y la paz. Y como siempre, Pablo da gracias. Gracias porque, aunque ellos son los que predicaron, Dios es el que mueve los corazones. Y a Dios le da las gracias por la fe de estos hermanos, que siempre los tienen presentes. Como dice en la primera carta de Timoteo capítulo 2, que Dios le agrada que oremos por todos los hombres, por los gobernantes y por todos los hombres. Y entonces da gracias en sus oraciones por la fe de este pueblo de Tesalónica. Dice, aquí Pablo empieza a nombrar las virtudes teologales. Perdón. Virtudes teologales porque vienen de Dios. O sea, no podemos pasar por un comercio y decir, dame una bolsa de virtudes. No, viene de Dios por la fe. Aquí enumera las 3 virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad, dice. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Recordamos las palabras de Santiago, en la carta de Santiago, que dice, una fe sin obras es una fe muerta. Enséñame tus obras y sabré qué fe tienes. Entonces dice, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor. Recuerden, fe, esperanza y caridad, amor. Y perseverancia, que le da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Jesús conmueve los corazones después de que anuncia San Pablo el Evangelio. Recuerden, el Evangelio quiere decir la buena nueva, la buena noticia de tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces, en efecto, dice, esta predicación del Evangelio no se llevó solo a cabo de palabras, o sea, no solo se habló, sino se manifestó el Espíritu Santo poderosamente en esta predicación. Y así, siempre que abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo se conmueve en nuestros corazones, nos anima, enciende el fuego de su amor y nuestra fe se va incrementando. Vamos a pasar al Evangelio de este 18 de octubre. Recordándoles que pongan su like y suscríbase a este canal de YouTube y díganle a todos sus parientes, amigos, compañeros de trabajo, a todo mundo de este canal de YouTube para que ellos también se gocen de las oraciones del Santo Rosario, de las alabanzas y de compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir en la primera Semana Santa con el Señor. En Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas indiciosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas en verdad el camino de Dios, y que nada te arrendra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es
lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de someterme enséñenme la moneda del tributo? Ellos le presentaron una moneda de Jesús. Les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos a Jesús todavía con las autoridades de aquel tiempo. Cuando quieren atraparlo para arrestarlo y no se lleve a cabo el plan de Dios, sin saber, como estábamos diciendo desde la primera lectura del profeta Isaías, como este rey pagano, Dios lo usó para que se cumpliera su plan. Entonces, aquí le dicen, los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? En el tiempo de Jesús estaban divididos los fariseos, que eran una especie de laicos que se reunían para enseñar y enforzar la ley de Moisés. Y eran los saduceos, los que estudiaban las escrituras, pero los fariseos creían en la posibilidad de la vida eterna, en los ángeles y toda esta cosa. Y los saduceos no creían que había resurrección, ni había ángeles ni nada, aunque leían las escrituras. Y acaba Jesús de decirle a estos saduceos, porque los saduceos quieren atrapar a Jesús, y le dicen que un hombre se casó y murió antes de tener herederos. Y entonces su hermano se casó con esa mujer, y luego el otro y el otro, total que 7. Y le dicen, cuando sea la resurrección, se quieren burlar de Jesús, cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser marido? Y Jesús les dice, están muy equivocados, no entienden lo que estudian. En el cielo ya no habrá matrimonio, porque ya no hay razón por qué haya procreación, porque ya vamos a vivir eternamente todos, dice. Por eso dice, van a ser como ángeles. No ángeles, como ángeles. Porque los ángeles no necesitan procrear, ya Dios los crió. Y entonces nosotros al llegar allá ya no necesitamos procrear, ya vamos a vivir por toda la eternidad. Aquí en la tierra sí participamos en la procreación, o sea, con Dios. Y Él les dice, ustedes no entienden. Cuando sea la resurrección, en el cielo ya no se casan. Serán como los ángeles. Y entonces, pues ellos se quedan callados porque dicen, bueno, eso no lo habíamos pensado, ni pensábamos que iba a darnos esa respuesta. Por eso dice aquí, dice, al dejar callados los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos que era, ya me equivoqué, se acercaron y con el partido de Herodes. Ok, los saduceos, los fariseos, pues no la llevaban bien con el rey Herodes, ni sus soldados, ni su partido, porque pensaban que el rey era un traidor al pueblo judío porque trabajaba con Roma. Entonces le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Se están burlando porque no le creen a Jesús, que nosotros sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y entonces dice, ¿es lícito o no pagar el tributo a César? Si Jesús responde no, entonces los de Herodes van a reportarlo como traidor de los romanos porque no paga el tributo al César. O sea, no paga sus taxas.
Y si es que sí, pues los fariseos van a decir, ven cómo es un traidor, igual que los de Herodes, que están al partido romano y quieren atraparlo. Y Jesús los sorprende con la respuesta, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme, de atraparme? Enséñame la moneda del tributo. Y le dan la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron, del César. Y Jesús les dice, pues entonces, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que ellos no se esperaban. Pensaban atraparlo. Si decía sí, lo atrapaban. Si decía no, lo atrapaban. Pero él les dijo, al César lo que es de César. Y así nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 450. Dice así el Catecismo: desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro, el Señor Jesús, nuestro Dios. César no es Dios, no es el Señor. Hay algunas leyes que, pues, como cristianos no podemos obedecerlas. Por ejemplo, la ley del aborto, asesinar. Aborto es una palabra bonita que ellos han elegido, pero realmente es asesinar a un ser inocente en el vientre de su madre. Perdón. Y no asesinarlo, diríamos, con misericordia, sino arrancarlo a pedazos y sacarlo del vientre de la madre. Si tú no sabías, eso es esa palabra bonita para tapar todo esto, aborto. Como quien aborta una misión, no. Eso es lo que está sucediendo. Y por eso hay algunas leyes como esa y otras como las uniones civiles del mismo sexo. No podemos decir matrimonio gay o lo que sea, porque no es matrimonio. Matrimonio, según el plan de Dios, es entre un hombre y una mujer, porque así es el plan de Dios. Pero el gobierno hoy quiere imponer que estas uniones civiles entre el mismo sexo es matrimonio, y no lo es. Ante Dios no lo es. Y nosotros no estamos obligados a obedecer esto, ni a participar, ni a aprobar nada de esto, porque es contra Dios. Así es que vamos a seguir orando. En nuestra parroquia tenemos el grupo Pro Vida, Esperanza de Vida, que ahorita están participando en los 40 días de oración por la vida y se reúnen ahí ante Planned Parenthood. Planned Parenthood por la calle Alman, aquí en Madera, y también allá en Fresno, para orar el Santo Rosario, porque es la espada de nuestro Señor. Y se reúnen de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la noche. Ahora, si usted por alguna razón u otra no puede ir ahí para estar en persona, puede unirse espiritualmente a orar el rosario, un extra rosario, porque el rosario es arma poderosa, hay que orarlo todos los días y a orar un rosario extra para unirnos a esa campaña de oración contra esto de asesinar a los niños inocentes en el vientre, porque desde que se legalizó aquí en los Estados Unidos van más de 60 millones 60 millones de seres inocentes, destrozados, arrancados a pedazos del vientre de su madre. Eso es lo que ellos nombran el derecho a la salud de la mujer. ¿Cómo va a ser derecho a la salud de la mujer? ¿De cuándo para acá el embarazo es una enfermedad? Es un don, un regalo de Dios. Y el hombre, como siempre, distorsionando
todo lo bueno de Dios, que creó todo y vio que era bueno, y nosotros distorsionando. Hay que orar, hay que acudir a la arma que nos dé a Dios, el Santo Rosario. 60 millones de inocentes, sin contar los que toman contraceptivos, anticonceptivos, sin tomar en cuenta todas las que hicieron ilegalmente. Imagínense, más personas que las que habitan en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en Chicago, más que toda esa gente que las pongas juntas, más que esos 60 millones de seres inocentes asesinados. Hay que orar, hay que poner nuestra parte. Así es que únete. Y bueno, pues, volviendo a este programa de Noche de Alabanza, pónganle su like, suscríbase y no olviden ir a la Santa Misa, a estar a los pies de Jesús, a pedirle perdón por todo esto que está sucediendo con la humanidad y a, una vez más, decirle, yo he decidido seguir a Jesús y que no haya ningún impedimento para recibir a Jesús en la Santa Comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Arrímense a sus parroquias y vayan a la Santa Misa. Yo sé que algunas parroquias dicen tienen que registrarse. Usted arrímese ahí, yo vine porque el Señor me llamó y yo voy a entrar. Si no estoy ahí apuntado, apúntame, pero ya vine. No se deje que nadie le impida llegar a los pies de Cristo. Y pues bien, vamos a orar, como siempre, por nuestro Santo Padre, por nuestro obispo, los sacerdotes, por todos nosotros, para que pongamos a Dios primero y no al César. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios lo guíe, le dé fortaleza, le dé valentía, para que primero Dios, antes que el César, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo, Joseph Brennan, y todos los obispos del mundo, que pastorean al pueblo de Dios, para que también ellos digan, nosotros obedecemos a Dios y no al César, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, todas las familias, para que sea el Señor el centro de nuestro hogar, nuestra Madre Santísima, allí orando por nosotros y con nosotros, y para que en estas elecciones que ya se aproximan aquí en los Estados Unidos, podamos votar, los que tenemos ese privilegio de votar, por las personas que más obedecen a Dios, las personas que promueven, las personas que promueven las cosas que ofenden a Dios, por ejemplo, asesinar a las criaturas, que es el aborto, a esas uniones sexuales del mismo sexo. Todo esto va en contra de la ley de Dios, a poner más restricciones en nuestra libertad religiosa. Hay que informarnos y hay que votar por aquellos que más se aproximan a la ley de Dios, y para que también en nuestras familias el Señor es nuestro Dios y no el César. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pues no olviden, pongan su like, suscríbase para que más personas puedan hallar esta programación en el canal de YouTube o en Facebook, y de ahí ya se van al canal de YouTube para que compartan con nosotros también la alegría y el gozo de que Dios es nuestro Dios. Y vamos a la bendición de nuestro párroco, el Padre John Warburton. Que Dios los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los mantenga en su voluntad, con su caridad y por su gloria. Amén.